seguimos analizando un poco la UX de esto, porque yo le he dado vueltas y creo que le faltan cosas. No estoy hablando de la caja de prompt ahora mismo, sino del entorno en general. Lo dejo ahí unos segundos, a ver si decís algo. Voy a leer si hay alguna etiqueta, algún saludo. No, ya saludé a todo el mundo, pero lo repito para que lo escuchéis por aquí. Bueno, primero que nada, Jorge, gracias por el like ese antes de comenzar el directo y por ver esto en repetición. Hola Antonio, hola Ignacio, hola Tomás, hola Eliana, bienvenida como te dije. A ver, Tomás dice, se podría pensar un poco más en el UX y luego pasar los componentes. Estoy de acuerdo, por eso comentaba lo que dije. Ignacio dice, mejor el UX ahora. Bien, creo que estamos alineados. Ok, a ver. A ver. Les cuento. Esto ya lo podríamos tirar un poquito a la basura porque no lo vamos a necesitar. Como quiero... bueno, nos quedamos así en plan dark mode, aunque no tenemos colores definitivos. Yo estaba pensando lo siguiente. Primero, un elemento que de la caja de prompt, un elemento que no comenté antes y que revisando mi día a día lo entenderéis, ya sabéis por qué. Dije, nos falta algo en esta caja de prompt. Además de tener botones para vitaminar el prompt, una vez escrito el prompt, creo que sería interesante personalizarlo un poco más. ¿Y qué estoy diciendo? Que a lo mejor podemos pedirle a nuestra máquina que lea el prompt que vamos escribiendo. Decidme si me estoy volviendo loco, pero le podemos decir, analízalo y, bien, lo podemos optimizar a través de una acción o de una acción única, quiero decir, en plan un icon button, para decir, mejóralo, o a través de un toggle previamente activado que podemos desactivar, estoy pensando en voz alta, y además, una vez que lo analiza, quizás podríamos decirle que coja una palabra, una frase o lo que sea, sí, que lo que identifique y que lo pueda, por ejemplo, subrayar, destacar en otro color y a partir de ese término destacado, yo puedo pinchar en el término y se podría abrir un desplegable con opciones o con alternativas a ese término que introduje. Incluso se podría pintar una opción más que sea personalizar o custom, como para que yo, en lugar de elegir una de las opciones que me ofrece, lo pueda escribir a mano. Pueda pulsar en Edit o Custom y lo pueda editar. Pero decidme si me estoy volviendo loco o si puede interesarnos montar esa idea. Yo ya os digo, esto es una fumada, pero creo que como UX en una herramienta nos puede dar comidilla como para hacer más cositas. A ver, ¿qué más? Aquí... bien, ahora Tomás lo comento. Antes saludo a Adiel. Dejo like, gracias Adiel por el like. Luego veo el vídeo. Genial. A ver, aquí. Tomás dice, ¿no hubo newsletter la semana pasada? No, no hubo. Y dije que le iba a enviar, no la envié. Llegó el viernes y no lo envié, así que mea culpa. Ya sabéis cómo es mi día a día últimamente. Pero mañana sí va a haber correo. Mañana sí. Y después dice Tomás, ¿sería para pulir el prompt antes de enviarlo? Sí, efectivamente. Por eso digo que le podríamos pedir a nuestra máquina que mientras
introducimos el prompt, o una vez que lo introducimos, se quede revisando. Habría que preguntarle a nuestros developers si se puede hacer. Y ahí es cuando podría mostrarnos esas opciones. Incluso si pensamos, y ahí ya me estoy metiendo más en la UX, si pensamos en la UX de la aplicación, digo, podríamos ir a los historiales del prompt. Me estoy volviendo loco. Y ahí también se podría personalizar el prompt que le metimos en su momento. También preguntas, Tomás. ¿Y mañana hay directo o está mal programado en YouTube? Sí, mi idea es mañana, por cojones, hacer el test AB con IA que programamos la semana anterior y que al final no lo hice. Dice Tomás, está buena la idea de pulir, es como el remashing de FreePic, correcto. Pero algo así, algo así. Pero a ver, si gusta la idea, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, veamos. Tenemos cosas para el UX FOMO, que era lo de añadir color, iconos faltantes que no teníamos. Sería cosas de UI, por ejemplo, que sería cosas de UI, drop down. Voy a hacer un nuevo grupo que sea prompt. Entonces, sería añadir por ejemplo, un toggle más que lo diré. Joder. Se volvió loco mi... Ah, no, me volví loco yo. Un toggle. Está bien escrito toggle, ¿no? ¿Está bien escrito toggle o no? Sí. Añadir un toggle para optimizar el prompt. Y después, lo otro es destacar términos más que personalizar términos destacados en el prompt. Creo que con esto estaría bien. Estuve mirando el chat de Mistral. Mistral es una empresa francesa que sacó, bueno, rediseñó todo lo que es su chat y me gustó bastante. Sobre todo los tonos de grises que usa. Y cuando vi Canvas, una cosa que ya tiene ChatGPT y otras, digo, es una locura, sería una locura poder desde nuestra aplicación, una vez que lanzamos el prompt, que nos vayamos, creo que me estoy volviendo loco y lo estoy complicando. Lo mejor es seguir con lo que tenemos ahora, que ya tiene bastante chicha. Venga, vuelvo a Figma. Ok, a ver, ¿por dónde empiezo? Dije antes que iba a hablar del entorno y aquí lo que me está faltando es un sidebar, por ejemplo, tampoco voy a inventar la rueda, que tenga acceso a el historial de hilos y, por ejemplo, mínimamente un avatar con mi foto para yo poder entrar a la configuración de la herramienta. A ver, aquí dice algo... otra cosa más dice Tomás. Sería como V0 pero con diseño. Efectivamente, Tomás. Hasta podría tener la opción de dibujar y que lo pase a diseño HTML y CSS. A ver, un momento. ¿Te estás refiriendo que podríamos en ese canvas diseñar, bueno, dibujar? Es muy buena idea, dice Ignacio. ¿Pero cuál, Ignacio? La del canvas, ¿no?
Pero, a ver, podría diseñar, lo estamos complicando mucho más. Podríamos diseñar en el Canvas, modificar o añadir cosas de las que ha hecho la máquina y además podríamos pasarlo a código. Por Dios. Exacto, como para pasar de wireframe en baja a wireframe de alta o media. A dibujar. ¿Les gusta la idea? Vale. Yo voy a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esto y voy a poner... no sé si esto ponerlo en el UI... Bueno, no, en el prompt. Añadir opción de Canvas y como una subtarea pensar la UX del Canvas, de lo que el user podrá tocar en allí. No sé si lo... Pero me encantan estos experimentos. A ver. Bien. Dicho esto, me pongo a montar en plan wireframe de nivel medio un sidebar. Y lo voy a hacer sin componentes, porque, bueno, eso sí lo voy a poner aquí. El UI sería, aunque lo voy a poner ahora, lo voy a avanzar ahora, lo voy a apuntar para ya pincharlo, tacharlo. Añadir sidebar con, en principio, con hilos y acceso a mi perfil de usuario. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Ni aplicación de tareas, ni nada. Ahí, directamente. Estas semanas estoy teniendo unas reflexiones bastante interesantes con respecto al trabajo que hacemos, ¿no? ¿Cuándo seguir unas prácticas, cuándo no? Dependiendo del día a día. Lo que hablamos siempre, pero lo estoy viviendo de forma muy presente. Ok, venga. Voy a montar así rápido un frame. Ni siquiera voy a usar el auto layout. Como esto es... Vamos a ponerle layout. Lo voy a montar, por ejemplo, perdón. Una pregunta sobre el UI 3. Tengo la sensación estos días y parte de la semana pasada que hay cosas que no me están funcionando bien. Hay veces que, por ejemplo, paso a el apartado de... lo diré, ahora no me funciona. Ahora no me está funcionando. Por Dios. Perdón, sí. Paso al apartado de Scale, pulsando la K, y hay veces que no sale del... como ahora. No sé, ahí, o estoy yo lento o algo le pasa al UI 3. Vamos, me estoy repitiendo, pero es que sigo viendo cosas raras, ¿eh? Un poquito más. Tiremos de su constraint que sea top y bottom. Por ahora podría funcionar así. Vamos a ponerle... Como no tenemos grises, ahora mismo voy a usar una opacidad del 10. A ver, aquí Tomás dice algo. A mí también me están pasando cosas. Problemas cambiando tamaños, paddings y border radius. Creo que con el border radius también encontré alguna anomalía, vamos a decir. Y digo, pero sinceramente dudaba si era yo o... A ver, tengo el top y bottom, ok. Está funcionando raruna la navegación de Figma, como siempre, en vísperas de la config.
creo que leí últimamente una noticia, además de lo que me ha gustado bastante es lo del aspect ratio, bienvenido, pero creo que leí alguna más posterior a la del aspect ratio, alguna novedad más, pero dije, esto no me convence tampoco. En fin. No, opacidad no, vamos a tirar de este color. Ok. Ahora, vamos a meterle un... Por cierto, ¿cómo se tendría que llamar esta aplicación? Yo tengo una idea, pero no sé si es alguna... Si tenéis pensado alguna. A ver, lo voy a poner aquí. Vamos a poner aquí un simple frame que se llame avatar. Recordamos que este archivo está tirando de UXFOMO y Chain System para algunas cosas, pero otras, algunos componentes y elementos van a ser propios de este archivo. Porque, como siempre hemos dicho, bueno, algunas veces podemos tener un archivo de Figma con distintas librerías relacionadas. Todavía no tenemos tokens, ya tenemos tokens, sí, deberíamos. Correcto. Pues lo voy a poner con su token. Vamos a ponerle una imagen. No sé si hoy hacer una cosa que vienen preguntando bastante y últimamente más, que es en nuestra comunidad de UXFOMO, en Discord, ha preguntado un chico que se llama Tavo, pero también me lo han preguntado y la semana pasada a través de mensajes, cómo construir elementos, por ejemplo, un icon button o un button, que tenga iconos y que esos iconos al cambiar de color, cómo esos buttons se vayan, cómo esos iconos vayan manteniendo los colores que se le aplican a las distintas variantes de un componente. Y vamos a achicarlo. Y no sé si ahora mismo, bueno, en un rato, construir por lo menos un icon button como para dejar un vídeo con esos pasos, pero con el UI 3, porque en el canal tengo varios vídeos muchísimos vídeos donde hemos hecho eso, pero nunca con el UI 3, tengo entendido. A lo mejor me tomo la licencia de montar eso y lo dejamos listo. Ok, lo voy a tirar por aquí. Epa. Está demasiado grande, ¿no? Está demasiado grande. Voy a coger la constraint, la voy a dejar así. Me voy a ir al componente y lo voy a achicar. Más chiquitito todavía. Vamos a hacerlo de 56. Y esto es una cosa que para mí es nueva. Lo he visto... Ah, no. No, miento. No lo he visto. Lo he visto trabajando con librerías. Me callo la boca. Pero a ver. Yo le dije que esté a 56. Ya empezamos. Tiene 50. Me estoy volviendo loco. Antes tenía 72 y ahora tiene 56 y está ocupando lo mismo. A ver, voy a hacer lo siguiente.
estoy volviendo loco. 32, venga. Vamos a ver, Juan. Es verdad, tengo un componente avatar en UX FOMO. Estoy perdiendo tiempo, gracias. Ay, si no tuviera a esta gente. Por Dios. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Y Avatar no tenía tamaños encima. Tenía tamaños. Le voy a poner small. Demasiado pequeño. Lo voy a dejar así. A lo mejor agarrando el sidebar. En lugar de 72, 80. Ay. No usé atajo de teclado. Ok, vale. Sigue pareciendo grande, ¿eh? Podríamos coger el eje y ponerle un tamaño que yo quiera. Y ya estás. 48. Esto está funcionando fino, ¿eh? A ver, Dios santo. Yo me meto en buenas y es más fácil. Vamos a hacerlo así. K, por ahora, no. Dios. Ok. Alt H. Está a 16. Así se queda por ahora. Aquí, a ver. Hay más comentarios. Eli dice, sí, tienen razón, está teniendo problemas. Ya somos varios. Pequeños, pero que sí afectan un poco al uso. El uso. Tomás dice, yo me quejaba de la navegación de Framer, pero con estos problemas no le envidia nada a Figma. UXpert. Son nombres que está proponiendo Tomás. UXpert, UI Generator, UX Creator. Tenías un componente. Bueno, gracias, Tomás. Sí. Ok. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a Chrome, que no estáis viendo vosotros. Y por ejemplo, claro, aquí no sé. Voy a ocultar un momento la cámara. Cámara. Tenemos Avatar, un icono que es para descargar la aplicación, creo. Correcto, para conseguir la aplicación. Y luego tenemos el nuevo chat, desplegar el sidebar y el icono. Vale, vamos a meterle un icon button de abrir el icono, cerrarlo, y uno de nuevo chat. Perfecto. Ok. Ahora que leo esto, mi pregunta es, si estamos montando esta herramienta, ¿tendría que tener alguna relación con UX FOMO? ¿Con la comunidad? Me lo pregunto. Venga, voy a montar un icon button rápido. Para eso voy a coger un icono de Material Design, como hemos visto tantas veces. Por ejemplo, vamos a meter un icono para desplegar el sidebar, que va a ser este, en plan Twitch. Lo voy a ir preparando para... ¿Será este el momento para grabar ese pequeño clip que voy a sacar? Pues puede ser. Entonces, tengo un icono. Correcto. Tomás, hemos dicho lo mismo. Vale. Tengo el icono, que es el Arrow Collapse Right. Por ahora usamos este. También voy a coger el left para cuando tengamos que colapsar el sidebar. Lo dejo por aquí. Vamos a añadir otro más de new, ¿cómo ponía?
¿Cómo ponía? Me estoy dando cuenta que oculté la cámara, pero bueno, ¿cómo ponía DeepSeek? A ver, estoy aquí. New Chat y es un bocadillo con un más. Vamos a ver si Material tenía algo así. No me acuerdo. Un bocadillo para los de la TAM es como un globito de comentario aquí en España. Vale. Bien. Entonces, chat. A ver, mira. Este podría valer perfectamente. El lineal también. Listo. Chat plus outline. Ok. Ya tengo iconos. La premisa es que todos los elementos que van a estar dentro de un componente con una propiedad instant swap, que voy a poder utilizar para cambiarlos y que voy a querer que mantengan un mismo color, por ejemplo, tienen que estar construidos de la misma manera. Entonces, no recuerdo si ahora, en el Figma del 2025, las letras eran importantes, pero cuando descubrimos la solución, lo que teníamos que hacer era siempre lo siguiente. Por ejemplo, si hay 3 iconos y el vector que hay en su interior tiene la V en minúscula, pues a los demás se las pongo en minúscula. Decidme si esto ha cambiado o no, pero yo lo sigo haciendo por cuestiones, vamos, por costumbre, vamos. Entonces, ahora, otra cosa que tengo que hacer es las constraints de estos elementos, de los vectores dentro de cada uno de los frames, son scale. Ok, voy a convertir los iconos en componentes y por ahora lo dejo así. Creo que ahora mismo es un vector en cada caso. Hay otra cosa que tengo dudas. Si, por ejemplo, tenemos un icono construido a partir de dos formas, a las que les he aplicado una booleana, yo aquí tenía una forma, pero que en realidad está construida por 2 formas, es decir, 2 vectores. Juraría que hace un par de años esto, si yo lo interpretaba como un icono, no me funcionaba. ¿Por qué? Porque no tenía una sola forma, sino 2. Entonces lo que hacía en su momento era coger la booleana, es decir, la unión, y le aplicaba un flatten para obtener un solo vector al que le iba a poner el nombre vector. Y de esta forma lo solucionaba. Pero no sé si alguien me comentó, o yo mismo, con prisas en algún caso, lo hice y dije, anda, funciona con una booleana aplicada. Pero decídmelo si me estoy volviendo loco o no. Venga, por ahora vamos a tener estos 3 iconos. Vamos a hacer una cosa más. ¿Qué color tenemos? Negro. Ahora te leo, Tomás. Lo dejo aquí con color negro. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a montar un icon button. Cojo una instancia del icono. En este caso voy a crear un auto layout. Le voy a poner de nombre el nombre que va a tener el componente, icon button. Lo voy a convertir directamente en componente. Y ahora le voy a dar un pelín de cariño. Tengo 44 píxeles de tamaño para este icon button. Vamos a aplicar paddings con nuestros tokens. Por ejemplo, si tiene 10 le voy a meter un 12. Creo que voy a llegar a 48, correcto. Que me parece un botón bastante apropiado, por lo menos para tener un solo tamaño ahora. Oh, perdón, 12 dije, no 48. Me estaba con el MD. Ok, ahora vamos a ponerle un color de fondo, aunque no lo... Sí, vamos a ponerle un color de fondo. Sí, ya. Inventado. Ok, vamos a meter un radius de 4. Y el icono lo vamos a pintar de blanco. La verdad es que podríamos usarnos de nuestros neutrales mientras tanto, ¿no?
Venga, para el fondo también. Ok, vamos a ponerlo un poquito más para que se vea ahora. Más todavía o no. 600, ahí. Ya se ve como botón. Ok. Ahora, a este icon button, creo que no le falta, bueno, esto lo voy a poner en 0, porque, sí, el gap en 0. Yo quiero que este botón pueda mostrar, que este componente icon button pueda mostrar los iconos que tengo, por ejemplo, en este archivo. Entonces, lo que hago es, voy a seleccionar el icono, voy a crear un instance swap, que estás aquí, y voy a poner de nombre icon. Ahí lo dejo. Ahora, si yo cojo una instancia del componente y me vengo al instance swap y le digo, pon el icono de Chat+ Online, el icono, en lugar de mostrar su color negro, se muestra con el color que estaba aplicado en el componente padre. ¿Ok? Voy a cometer un error para que veáis cómo se puede liar. Imaginaros que yo tengo un nuevo icono. Por ejemplo, vamos a poner un arrow, otro que vamos a usar. Venga, voy a poner para que Tomás no me diga nada. El arrow up. Ya sabemos. Lo voy a convertir en un componente y a este arrow, por el momento le voy a poner un nombre que sea arrow, al vector. ¿Es un icono más? Sí. Pues lo que voy a hacer ahora es mostrar en esta variante del... me voy a repetir para el clip. Ahora voy a cambiar en esta variante otra vez el icono para mostrar la flecha hacia arriba. Lo selecciono y busco el icono arrow, pero recordad que se llama distinto. Entonces lo cojo y aquí me lo cambia, pero se trae el color propio del icono. ¿Por qué? Porque está construido de otra manera. En este caso, aunque es solamente una capa, el icono, en lugar de llamarse, la forma que hay dentro del icono, en lugar de llamarse vector, se llama arrow. Ahora, si yo cojo y lo renombro como vector y cambio otra vez o aplico el instance swap con el arrow, ahora se debería ver bien. Aquí ya estamos viendo la flecha en blanco, ignorando su color original y cogiendo el color del componente padre. Salió bien. Venga, voy a leer ahora un poquitito. Bueno, no hay muchos comentarios, pero no hay nada de comentarios. Chat add o algo así. ¿Ese es un nombre? Siguen siendo importantes las mayúsculas o minúsculas. Y tú dices, vale, Tomás, esto es una cosa, entonces no estaba loco. No hace falta hacerle el union. Bueno, el union lo tiene. Un momento. No hace falta hacerle el union. Con hacerle el flatten es suficiente. El union ya estaba aplicado con la booleana. El flatten es el siguiente paso. No sé si estamos hablando de lo mismo. Pero yo creo que ¿lo probamos ahora o no? Porque yo creo que me funcionó, ¿eh? A ver, a lo mejor quedo por mentiroso. Pero mirad, vamos a hacer un icono raro. Un plus. Vamos a hacer un plus con dos formas. Yo cojo un rectángulo de 16. Vale, no es obligatorio el union. Ok. Entonces, si lo tenemos claro... vale, no es obligatorio el union. Perfecto. Pero entonces... que dices que no es obligatorio el union. Que yo... No.
Me estás diciendo que si hay dos formas, dos vectores en el icono que no tienen una union, ¿funciona? Para mí eso es nuevo. Pero nada, lo vamos a dejar aquí y voy a continuar con la aplicación. Venga. Por lo menos hemos grabado el clip para las personas que preguntan ese tema. Ya tenemos el componente icon button. Pues lo voy a meter en... venga, todos en la misma página. No pasa nada, Juan. No pasa nada. Aquí, esto es un tema de... Vale, Alt-Shift-H, lo voy a hacer con... La lié. Alt-Shift-H o qué. Sí. Había pulsado Shift-Control-H. Ok, y ahora le vamos a meter un 56. Aquí quedan los iconos y el icon button por ahora se queda aquí. El arrow este está como vector. Ok, y la scale, perfecto. Me voy otra vez a wireframe y voy a montar lo que me falta. El avatar lo tengo. Si pensamos en DeepSeek, que lo cogimos de ejemplo, voy a coger dos. A ver. Aquí también podría haber usado el icon button de UXFOMO, pero venga, por el momento voy a usar el que tenemos aquí. Icon button. Ok, para que se vea, cogemos dos, por ejemplo, vamos a dejarle 80, que es uno de nuestros tokens. Estoy poniendo a mano porque es un frame, no es un auto layout. Esto lo voy a separar, por ejemplo, en 24. Y a este le vamos a dejar, incluso creo que lo podemos bajar un poquito más. Bueno, vamos a verlo así. Este sería el para desplegar. Y este sería el new chat. No tiene diseño, ¿eh? Nos quedamos así, tranquilitos. A lo sumo podemos coger el componente y quitarle el color de fondo a esta única variante que tiene ahora mismo, que es que sería la default. Se queda así y por ahora nos puede valer así. Perfecto. Incluso podríamos acercarlo un poquito ahora, que 16. Ahí te quedas, amigo. Ahí te quedas. Otro elemento que no comenté. Y lo voy a poner. Sidebar con hilos y acceso al perfil de usuario. Esto está hecho. Estoy usando atajo de teclado de Notion y no estoy medio loco. Vale. Quería coger un nuevo icono que sería importante. No lo dijimos antes. Icono de ayuda o de help. O mejor dicho, acceso a help. ¿Qué quiero decir? Yo ahora me voy a componentes, consigo un ¿cómo era cómo se llamaba el icono de help? Por ejemplo, este. Vamos a ponerlo aquí. Componente, vector con V minúscula, scale, perfecto. Me voy a wireframe otra vez y cojo un icon button, lo tiro por aquí. Voy a recordar cómo son los atajos de teclado para que nadie me diga nada. Alt S y Alt D. Alt S, Alt D. Lo voy a separar en... Teníamos 12 aquí, ¿no? 16.
constraints, y a este le pongo el... perdón, sí, ya está funcionando, perfecto. A lo mejor podíamos cambiar los colores en su momento, o llegado el momento, mejor dicho. Ok, esto está así. Vamos a dejarlo en 1600 píxeles. The questions, correcto, el question. A ver. Funciona, no solo... claro, le hiciste union y luego flatten. Miguel Rivera Ospina. Pones H. No sé a qué te refieres, pero bienvenido. El questions dice, el día que cambies el nudge de 10 a 8 va a caer el asteroide. Cierto, me lo explicaste un día y nunca lo hice. Sí. Venga, lo voy a hacer ahora, pero no me acuerdo cómo era, y menos en el UI 3. Me imagino que serán preferencias. Seguro, digo yo. Nudge, más fácil. Vamos a buscar nudge. No, aquí no tengo ni puta idea dónde está esto, amigos. Vamos a ir a preferencias otra vez, pero tiene que ser por aquí. Them. O no, esto puede estar también arriba a la derecha. Aquí. Digo. Ni idea. A ver, abajo de todo, nudge amount. Pero abajo ahí, ¿no? Perdidísimo, tío. No. Preferencias, nudge amount. Aquí, joder. 8, mirad. Tomás se hace pis en este momento. Gracias, Tomás. Ok, esto quiere decir que yo voy a coger, voy a hacer así y ya está. Madre mía, soy más pro con estas ayudas. Ok, más cositas. Esto queda así. ¿Qué hora es? 43 minutos. Queda tiempo para hacer más cosas. Pregunto. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el interfaz general. Vamos a coger esto. Lo voy a traer aquí. Y como todavía no tenemos componentes, vamos a trabajar de esta manera. Cojo esto y voy a poner como los distintos estados del prompt. Esto evidentemente es como un placeholder. No le voy a poner colores todavía. Ahora, imaginemos que aquí ya está. Vamos a meterle más cosas. Voy a meter un lorem ipsum, asqueroso, pero lo meteré para mostrar que tenemos un prompt. Vamos a ponerle 33 palabras, más 56 palabras, ok. Y aquí sí le voy a poner un par de términos subrayados, pensando en esto que comentamos hoy. Perdón, tachados no, subrayados, Juan. Incluso lo voy a poner con un color destacado, más. Y otro más aquí. Estos son estos términos que se van a poder editar. ¿Ok? Me
faltaba el subrayado. Otra cosa que habría que añadir a la caja del prompt es, o son, los elementos que se muestren debajo cuando vayamos metiéndole vitaminas al prompt, llámese colores y demás. Y aquí es una cosa de interfaz que no tenemos pensada. Si nosotros teníamos como una referencia los adjuntos de Gmail. Los adjuntos de Gmail muestran un iconito y un nombre, pero claro, aquí dijimos que, por ejemplo, en colores podemos tener un archivo o varios. Esto quiere decir que, ¿cómo mostraría yo ahora mismo? Dice Ignacio, gente, tengo que irme. Venga, gracias Ignacio, vuelve cuando quieras. Digo, si podemos tener varios ítems, por ejemplo, varios componentes, debería no mostrar todos, pero sí algún tipo de chip, por ejemplo. Pensemos en un chip, lo voy a montar así, sin componente ni nada. Imaginemos que tenemos un chip que tenga un label, podría tener un icono de componente. Podría tener un icono de componente. Es más, voy a hacer lo siguiente. Me voy a coger un icono. Yo cuando estoy trabajando en mi día a día real, tengo un icono que es como mi comodín, que es el square. El square grande. Este, por ejemplo. ¡Pum! Evidentemente se usa para cosas, pero yo lo voy a usar va a ser mi comodín ahora. Entonces, cojo el vector, lo pongo en V, las scale, bien. Esto quiere decir que, si me voy a wireframe, esto ahora mismo tiene aspecto de botón y de botón provisional y se lo voy a quitar completamente. Como no estoy usando ni tokens ni nada, se lo voy a poner a mano, el borde redondeado, y el icono, le voy a meter el icono provisional porque voy a querer tener iconos. Un icono para colores, uno para espaciados, uno para componentes y uno para patrones. Entonces, ahora sí voy a tirar de esto, pero en el current square, ping. Aquí no está cogiendo ningún color porque me está ignorando completamente, me da igual, lo voy a poner así. Una cosa que me gustaría, voy a poner un color de como, imaginaros, esto es el chip. Voy a cambiar el tamaño. Vamos a meterle un regular 12 por ahora. Está usando estilos de texto tokenizados hasta cierto punto de UX4 Design System. El icono va a ser de... También no venga, le voy a bajar como un 14. No me convence mucho, pero no pasa nada. Vamos a cambiarle el padding a este chip. Vamos a ponerle 4 y 8 de left y right. Me parece un poco extremo, pero ahora mismo me funciona. Y esto quiere decir que yo ahora voy a coger un par de chips, voy a ponerle a este frame chip block sin nomenclatura ni nada. Le voy a poner un espaciado, un gap, mejor dicho, de 8 y en nuestro text area, que no es ni componente ni nada, podríamos jugar con este row. Podríamos. Entonces cojo esto, lo llevo aquí, lo llevo aquí, perdón, así. Y, tranquilidad Juan, tranquilidad. Esto lo meto en un esto sí lo voy a meter en un autolayout que sea buttons. Vamos a ponerle una separación como la que le pusimos aquí, que era de 16 a los icon buttons. Correcto.
un gap de 16. Un momento, perdón. Sí, vale, falta el hue, ok. Bien. Y a lo mejor podríamos cambiar la alineación de los elementos dentro de este row, llevarlo todo abajo y tenerlo así. Y lo que me interesa es que a este chip, por ejemplo, si tengo, vamos a pensar, esto podría ser colores. Uy, aquí tengo que cambiar algo. Ojito. Este block chip tiene, claro, hue, ok. El comportamiento de la totalidad no era correcto. Teníamos colores, podría tener un elemento subido y, por ejemplo, en espaciados, a lo mejor los copies hay que revisarlos, espaciar. Podríamos tener dos, sí, o sí. O a lo mejor podríamos jugar con algún tipo de budget o algo, no sé. Estoy pensando, como digo, en voz alta. Los espaciados podrían tener otro color. Ahora me lo estoy inventando, ¿eh? ¿Ok? De esta forma, en la caja de prom con contenido, ya mostraríamos otra cosa que falta. Ojito, otra cosa que falta es, me va a interesar, y ya seguimos pensando en UX, poder eliminar esto. Y mi pregunta es, porque lo primero que se me viene a la cabeza es ponerle una X como para quitarlo. Pero claro, si tengo dos elementos dentro de espaciado, yo a lo mejor quiero eliminar uno, con lo cual, esto se está complicando, me encanta. Mirad. Claro, pero un icono por delante no me funciona aquí, pero no me funciona en espaciados, donde voy a tener dos elementos, Tomás. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, a lo mejor, en espaciados tengo que tener un panel donde, por ejemplo, me lo invento rápido, ¿eh? Donde tenga así. Lo diré. Donde tenga como una especie de drop down para arriba y donde tenga el icono de eliminar, no, es que no me gusta, prefiero la derecha. Para eliminar el primero y eliminar el segundo. Y esto solamente aparecería, repito que estoy pensando en voz alta, cuando tengo más de un ítem metido en el... También podríamos buscar referencias, porque ahora mismo no tengo presente. ¿Me explico? Es una fumada, pero bueno, ya me entendéis. Yo sobrevolaría, se abriría esto por aquí y podría eliminar uno o los dos. Pero en este caso, ya no sé, para tener un poco de... Ya no sé si mostrarlo directamente a la derecha del chip esto habría que buscar algún tipo de ejemplo, porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Podría quedar bien el drop down. A ver, yo creo que es una buena idea, sobre todo si tenemos la posibilidad de tener muchos. Pero claro, lo que quiero es que no sea un caso. Lo que no quiero es que la UX del caso donde solamente hay un ítem choque mucho o no tenga nada que ver con la del chip donde hay dos ítems o más. Y lo primero que se me viene a la cabeza ahora, brainstorming, es que haya un drop-down. Aquí se mostrarán dos o más opciones. Y que, lo voy a poner con otro color para que lo entendamos un poquitito. Y que en el caso de tener solamente una opción, a lo mejor mostraría el icono de eliminar
que no podía ser una X, podría ser la de la típica, el tipo cubo de basura. Pero con el mismo aspecto podríamos mostrarlo justo arriba a la derecha del primer chip. ¿Me explico? Quiero decir, imagina, mirad, ¿tenemos un poquito de tiempo? Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a coger otro icono. El outline también. Bueno, este. Venga. Componente. El vector. V en minúscula, lo dejo así. Está en 56 también, digo. Correcto. Me voy aquí otra vez y... venga, vamos a montarlo rápido. Cojo el icono trash. Vamos a ponerle rapidón un tamaño de 14 por 14. Esto no es jugar con Figma, pero es una cosa un poco rara, ¿eh? Ok, tenemos aquí un color que es el Neutral 300. Lo voy a aplicar también aquí. Bien, vamos a meterle unos paddings un poco más buenos. Cuando digo más buenos es más amigables. Aunque esto es paná, porque esto es inventado. ¿Por qué no me lo está manteniendo? ¿Lo hice bien o no? Lo hice como el culo. No lo hice el auto layout. Vale. Vamos a ponerle drop down 2, porque ya hay uno por ahí. Ok, vamos a meterle esto así. Ponemos un color de fondo, rápido. Hola Enzo, muy buenas. Gracias por comentar el post de LinkedIn. Enzo, te he leído y te he dado un recomiendo también a ti. Vamos a meterle más color para ver el ejemplo. Ok, tenemos el drop down. Entonces podríamos mostrar el drop down. En este caso sería así. 3 ítems. Elegiríamos cuál borrar, o si borramos los 3. Igualmente el flujo habría que prepararlo porque... Y en el caso de colores, tendríamos que tener, si estamos usando aquí el Neutral 500, vamos a hacer una cosa. Neutral 500... Ahí. Ahí. Correcto. Por ejemplo, vamos a imaginaros, podría ser completamente redondo incluso, con menos padding. Ok, podría ser así, no sé, sé que es una fumada, pero bueno. Y lo que hagamos sería también tener una cosa así, ¿me explico? No sé, estoy pensando en voz alta. Y esto es wireframe, tampoco me voy a comer mucho la cabeza. Por aquello de tener algún tipo de relación. O también podríamos, que no sé qué me convence más, podríamos hacer esto. Incluso creo que para nuestros developers es un poco mejor. Y a tomar por culo. Y ya está. ¿Tengo uno? Pues solamente aparece uno. Y ya está. Creo que me convence más esto, Lo voy a dejar así. Hasta que encontremos alguna otra solución. 175 visualizaciones en esto, Me parece muy sorprendente. No estamos haciendo ni diseño ni nada. Pero bueno, estamos haciendo trabajo real, aunque sea ficticio. Queda bien. Después se piensa en una modal para confirmar. Sí, también. Hablas de una modal para confirmar.
estamos pensando en un drop-down para cada uno de los chips y mi pregunta es, seguimos pensando en UX. Mi pregunta es, si tenemos dos tipos de vitaminas, colores y espaciados, ¿cuál sería, cómo podría quedar si yo sobrevuelo cualquiera de los chips o todos? Me aparece un icono como que me indica que de ahí se desprende algo, o mejor dicho, se lanza algo, y aparece una modal más grande con todos los elementos que hay adjuntos a el prompt. Y desde ahí ya gestiono lo que quiero. Creo que nos estamos... ¿Me explico? Sería como una especie de contenedor o modal donde esté todo. No solamente, no mostrar uno solo, sino que estén los 3 tipos de archivos despaciados y el único archivo de colores. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Habiendo hecho esto, otra cosa de UX que habría que hacer es la de... A ver, ¿qué dices? Tomás dice, hola, bienvenido, Brandon. ¿Dónde está? Brandon Miranda. Saludos, aquí ando viendo nomás para aprender algo que jamás he palpado. Muy interesante. Pues genial, Brandon. ¿Y cómo llegaste al directo? Cuéntanos. Tomás dice, eso ya podría estar incluido en el modal del botón que está debajo. En vez de usar el chip, usar los botones como menús. Y en el modal gestionar todo. Borrar, subir, renombrar. Vale, creo que te estoy entendiendo, Tomás. Creo que te estoy entendiendo. Pero a ver. Tenemos 4 botones ahora mismo. Queremos añadir un color. Pulsamos. En principio íbamos a tener este drop down. Ojo, creo que te cogí la idea. A ver. Es una mierda, pero ya me entendéis. El estado inicial podría ser este. Podríamos tener... A ver, esto es una mierda, pero repito. Algo así como, bueno... o bueno, donde sea, ¿no? Podríamos tener algo así y mostrarlo o en fila, o en columna, o en fila, con scroll, en grid. Pensemos. Tenemos nuestro prompt ya con un montón de comida dentro y si pulsamos, bueno, en este caso, sí, pulsamos espaciado. Bueno, ya como queden ya sería otra... pero esto podría ser, ¿eh? Voy añadiendo... A lo mejor para trabajar esto, en lugar de trabajar con estas cajitas, directamente podríamos ir a un FigJam o aquí mismo y meter cajitas, conectar cajitas y ver todo, pero me parece interesante. Lo voy a dejar aquí, porque esto nos puede valer. Tenemos entonces el prompt normal, el estado por defecto, vacío, esta opción que era la primera que teníamos en la cabeza, y esto podríamos dejarlo aquí.
porque también era de esa versión, y esto podía quedar aquí. La lista de tareas la dejaré por aquí y, a ver, lo del toggle no lo hice y lo podemos hacer. También falta añadir, escribir, spinner, botones, faltan un montón de cosas. Paletas de colores, añadir acá. Tema del canvas. Tema de canvas. Tema de canvas lo voy a destacar porque es achicar, Juanito. Text. Uy. ¿Dónde le di canvas? ¿Dónde le di canvas? Canvas. Aquí. Añadir versión de canvas. Esto lo voy a destacar con un fueguito. Esto está bastante bien.